Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso. En esta oportunidad, les contaba, nos acompaña Mario Ernst. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, siempre partimos, Mario, comentando un poquito de historia del invitado, así que para quienes no te conocen, hagamos un recorrido de tu vida hasta llegar a lo que estás haciendo hoy en temas de agilidad. Ya vamos a estar conversando sobre ello en el siguiente bloque. Perfecto, bien. Me remonto a los orígenes entonces laborales. Partí trabajando en el sector financiero. Estuve en banca aproximadamente 12 años. En eso me tocó por un tema de suerte. Yo creo que no todavía por mérito ni por cargo, sino que más que nada por suerte, participar de algunos proyectos estratégicos con un banco español que ya no está en Chile, que era el BBVA. Y me tocó participar mucho en reuniones con el gerente general y el equipo directivo en proyectos estratégicos del banco, y eso me dio una perspectiva bastante como transversal de todas las áreas, y también bastante de futuro y bastante de proyectos de desarrollo y de transformación en general de las instituciones grandes. Entonces por ahí ya empecé como a tomar un poco el pulso del tema de transformación. Todavía no se conversaba y no existía, no estaba acuñado el nombre de transformación digital en las instituciones grandes, pero ya de alguna manera empecé a entrar en ese movimiento de empezar a tocar varias palancas para modificar modelos de negocio. Después de eso estuve en una institución educacional, una pasada corta, donde estuvimos haciendo programas para la banca. Era un instituto que era de la Asociación de Bancos y de alguna manera generábamos programas para la banca de capacitación. Y ahí lo que nos planteamos con el rector en ese momento fue: para ser relevantes tenemos que tener información que la banca en Chile no tiene. Porque si vendemos lo que ellos tienen o algo más básico de lo que ellos tienen, no tenemos ni una relevancia como negocio. Entonces empezamos a buscar seminarios por el mundo y viajamos, fuimos a Estados Unidos a algunos congresos de tendencia del sector financiero para poder identificar qué es lo que se viene y en el fondo traer cosas nuevas que no se estuvieran conversando en Chile. Y ahí conocí el mundo de la transformación digital. Ahí escuché por primera vez conceptos como blockchain, la inteligencia artificial aplicada al sector financiero, los canales digitales y la importancia de las redes sociales como modelo de negocio. Entonces ahí empecé a escuchar una serie de elementos: la robotización de procesos, muchos cargos que no iban a existir, la disminución de las sucursales físicas, o sea, toda la transformación que hoy día ya está súper en boga. En ese momento, te estoy hablando 10 años atrás aproximadamente, en Chile ni se hablaba, ni se conocía, por lo menos masivamente. Entonces encontramos esa información, estuvimos varios días en ese congreso, estuvimos conversando con muchas compañías tecnológicas que estaban impulsando esto en Estados Unidos. Recién estaba sonando el tema de las criptomonedas, recién estaba sonando el tema de los contratos inteligentes. Había muchas temáticas que en el fondo eran bastante como de exploración, todavía no había muchos casos de uso, sino que más bien era algo como de tendencia más a futuro. Trajimos información a Chile, empezamos a mostrárselo al sector financiero, desde la Asociación de Bancos a distintas instituciones. Empezamos a hacer seminarios, congresos, trajimos a expositores internacionales como Brett King, por ejemplo, que es uno de los fintech más importantes del mundo probablemente. Ha escrito varios libros, tiene una fintech que se llama Moven en Estados Unidos, que es muy exitosa. Y de alguna manera es uno de los que está como cambiando el paradigma de cómo se trabaja en el sector financiero. Lo trajimos a Chile, lo llevamos a varias instituciones, inclusive al regulador. Estuvimos conversando con Eric Parrado, que en ese momento era el superintendente de bancos e instituciones financieras, un poco para contarle también al regulador hacia dónde está evolucionando esto, porque esto tiene que avanzar como ecosistema. No saca nada del sector financiero o una industria en particular privada avanzar, si en el fondo sus clientes, sus reguladores se quedan mucho más atrás. Entonces empezamos a hacer esta difusión y empezamos a instalar el tema. Al principio era bastante, nos miraban como ya súper entretenido como cultura general, pero esto es como bien futurista, como que estábamos hablando un poco de Matrix, así de algo muy futurista que iba a pasar en 50 años más. Entonces a nadie como que le importaba mucho en ese momento. Y de repente 3 años después o 2 años después llegó una fiebre de la transformación digital. Empezaron a llamarnos ahora de vuelta: oye, ¿cómo era el tema que me contaste hace un par de años atrás? La transformación digital, la robotización de procesos,
cómo incorporar inteligencia artificial a los negocios, el tema de la agilidad, los nuevos paradigmas de gestión. Entonces nos empezaron a llamar, en el fondo, para pedirnos ya más contenido, porque empezó esta fiebre y empezaron a llegar el tema de las fintech, y en ese momento, ahí ya había, estaba unos 5 o 6 años atrás, ya estaba la conversación, colaboramos con la fintech o competimos con la fintech, estaba toda esa como discusión bastante incipiente. Entonces ahí empezó a agarrar una ola, ahí armé mi primera consultora ya independiente, porque me di cuenta de que esto se venía grande, estábamos recién como en el amanecer de un proceso que iba a ser mucho más grande, y que yo estaba metido en ese momento en el sector financiero, pero identifiqué que evidentemente era para todas las industrias, entonces era bastante más amplio que el sector financiero. Entonces a partir de eso armé mi propia consultora, me asocié con un partner que tenía un ecosistema ya montado, latinoamericano, y empezamos a generar contenido ya para instituciones de otros países también, y también de otras industrias. A partir de eso empezó a crecer esto como una bola de nieve, se empezó como a ordenar también un poco las temáticas relevantes. Todas las instituciones se subieron en esto, todas las Big Four, todas las empresas grandes, chicas, consultores independientes. En ese momento, por ejemplo, nosotros armamos el primer diplomado de transformación digital de Latinoamérica, hace como 10 años atrás, en ese instituto de los bancos. Era enfocado en la banca solamente. Después, todas las universidades hoy día tienen programas de transformación digital, de innovación, etcétera, de innovación digital. Y de alguna manera entramos como un poquito antes en la ola, o no solo nosotros, obviamente, o sea, varios actores entramos un poquito antes, y ya cuando la ola creció, en el fondo ya había un pequeño ecosistema ahí montado, que empezó a crecer y empezó a crecer de forma natural y de forma bien orgánica. Después de eso, ya de trabajar ya en transformación digital algunos años, empecé a ver que hay algunas temáticas que son hoy día, que se están prospectando hacia el futuro como más desafiantes, porque las organizaciones grandes están invirtiendo en transformación digital para competir con los nuevos entrantes, que están generando modelos súper interesantes apoyados en tecnología, pero de alguna manera, hacia el futuro y hoy día no se ve que estén creciendo las empresas grandes con las inversiones grandes que están haciendo en transformación digital. O sea, de alguna manera hay mucha eficiencia, efectivamente se han eficientado mucho hacia adentro, hay procesos que se han eficientado, hay tiempos que se han disminuido, áreas que se han achicado, entonces hay mucha eficiencia a propósito de transformación digital, pero no se ve que haya actores que estén creciendo exponencialmente o que a nivel de clientes, por ejemplo, hayan disminuido fuertemente la tasa de fuga, o alguna industria en particular, alguien esté cobrando más caro porque se diferenció digitalmente. En el fondo, hoy día sigue como las empresas están todas invirtiendo algunas grandes sumas de dinero. En algunas industrias las participaciones de mercado se mantienen quietas, es como que todos de alguna forma están haciendo lo mismo. Entonces ahí encontré un nicho de la parte de la transformación más comercial, de decir cómo somos relevantes con la transformación digital, pero respecto al crecimiento en clientes, cómo mejoramos la experiencia de la venta y postventa y cómo nos conectamos con los clientes, pero ya en ambientes mucho más digitales, y sobre todo que hacia el futuro se ve que de aquí a 5 años más temáticas como el metaverso van a ser parte de los modelos de negocio. Entonces, hoy día hay mucho, yo creo, para ayudar y para aportar en las organizaciones, y mucho que aprender también, porque hay harta incertidumbre en esto, respecto de cómo la transformación digital no solamente sirve para eficiencia en procesos internos, sino que también tiene un impacto en el cliente y tiene un impacto en crecimiento en los negocios. Entonces, eso ha sido un poco la evolución. Hoy día también, no hoy día, desde siempre he estado trabajando fuertemente con las universidades. Hoy día dirijo un programa de innovación digital en la UDD, en la Universidad del Desarrollo, donde en el fondo estamos volcando experiencias de muchos profesores alrededor de estas temáticas, de cómo ir transformando, evolucionando las organizaciones, la transformación digital, tecnologías disruptivas, modelos de agilidad. También dirijo un programa de aceleración digital en la Universidad Católica de Argentina. Estoy en algunos directorios también de algunas compañías más bien pequeñas. Y bueno, y ahora también con uno de eventos, con unos programas de mentoría a pymes, que también es súper interesante el mundo de las pymes, porque a veces tienen poco apoyo, poco presupuesto, pero tienen el mismo desafío. Entonces, en el fondo, cómo pegarse el salto desde una pyme que está como bien exigida es complejo. Eso así como haciendo como una sinopsis un poco de mi historia. Mario, y bueno, el segundo bloque vamos a profundizar en ello, pero preguntarte también, para quienes están escuchando y tal vez no están tan
vinculados al mundo de la transformación empresarial, transformación cultural, transformación digital. Cuéntanos un poquito, para entrar en calor, las distinciones entre estos conceptos, en qué se diferencia con la innovación en sí mismo. Cuéntanos un poquito para ir allanando el camino. Sí, buenísima pregunta, porque en realidad hay mucho concepto que ha salido y a veces cuesta como saber, es lo mismo, no es lo mismo, se complementa, uno está por sobre otro. Entonces, súper buena la pregunta, yo creo que no hay una respuesta única. Nosotros hemos ido construyendo en el tiempo nuestra visión al respecto, pero yo creo que pueden haber otras visiones también y pueden ser interesantes. Pero para nosotros la transformación digital es un proceso que hoy día le pusimos un nombre, transformación digital, porque tenemos que rápidamente hacer un salto desde las organizaciones tradicionales a organizaciones que tienen un componente tecnológico como centro del negocio. O sea, hoy día la tecnología no es un apoyo, sino que está en el corazón del negocio. No es un área de tecnología que me ayuda a instalar los computadores, sino que es la tecnología me permite armar el modelo de negocio. Entonces es un concepto de no incorporar plataformas, sino que es un concepto de armar un negocio alrededor de estas nuevas formas de relacionamiento humana que tienen que ver con redes sociales, con negocios instantáneos, canales digitales, etc. Entonces, de alguna manera, hoy día existe un gap tan grande y tenemos un sentido de urgencia de hacer como un cambio fuerte para ponernos a tono con el nuevo paradigma. Entonces, por eso que la transformación digital se transformó como en un concepto por sí mismo, pero el concepto de transformación ha estado desde siempre en las organizaciones y va a seguir por siempre. Entonces, en el fondo, las organizaciones, en la medida que el mundo va evolucionando, también tienen que ir evolucionando y eso implica una transformación. Lo que pasa es que anteriormente las transformaciones se demoraban 40 años y era un tema a la vez. Hoy día tenemos 10 frentes y se demoran 3 años. En 3 años el industria cambió. Entonces hoy día la envergadura, la profundidad y la velocidad son mucho más fuertes y eso exige mucho más a las organizaciones. Hoy día es transformación digital, mañana será transformación molecular, transformación espacial. O sea, en el fondo le vamos a ir cambiando el apellido, pero las organizaciones van a tener que tener esta capacidad de adaptación permanente a las nuevas condiciones de los mercados. Porque la tecnología, como crece exponencial, va generando escenarios distintos de forma mucho más rápida. Entonces la organización tiene que tener esta capacidad de rápidamente ir ajustándose a los cambios, o si no queda obsoleta y sale del negocio. Respuesta, como decía Igor Ansoff, que es un autor emblemático de estrategia, en este sentido, respuestas lentas implican pérdida financiera, respuestas muy lentas implican salir del negocio. Entonces, algo de subsistencia de las organizaciones, que hoy día en este momento se llama transformación digital, hacia el futuro va a ser transformación de otra cosa, pero vamos a estar siempre transformándonos. Entonces, dentro de ese concepto de transformación digital, que hoy día de alguna forma es como un paraguas en este momento, para poder lograr eso, requiero habilitadores, como cuáles, por ejemplo, la innovación, que nuevamente la innovación es bastante antigua, no es algo de ahora. Lo que pasa es que ahora se conecta como un habilitador porque yo necesito modificar mi modelo de negocios, cambiar cómo vengo haciendo las cosas, y eso implica innovación. Entonces la innovación es un apalancador, y innovación digital, que tiene que ver con esta tecnología, se transforma en un apalancador para yo hacer este proceso de transformación. Lo mismo que el cambio cultural. Cambio cultural hemos tenido siempre, en la medida inclusive que las generaciones van cambiando. Por ejemplo, hoy día saquemos la transformación digital. Hoy día hablando solamente del tema de los millennials. Los millennials son personas que tienen otra lógica organizacional, les gusta trabajar remoto, está todo este mundo de los que están viajando y se conectan de cualquier parte del mundo y pueden trabajar, quieren más independencia, quieren más reconocimiento, quieren más libertad, quieren vincularse por propósito a las organizaciones más que por el sueldo, etc. Entonces ya ese cambio de generación ya obliga a que la cultura se tenga que ir revitalizando para estar en línea con el mercado laboral. Entonces, la transformación cultural también ha existido siempre, pero hoy día la transformación cultural hacia lo digital también es un apalancador de cuáles son las capacidades que tengo que cambiar en mi organización para impulsar este proceso. ¿Qué nuevos perfiles incorporo? Hay temas, por ejemplo, antes no existía, ciberseguridad, growth hacking, científicos de datos, etc. O sea, se crean posiciones nuevas por la nueva realidad, pero también hay posiciones que tienen que hacer un crecimiento, un upgrade, porque hoy día la forma de operar en las instituciones es distinta. Entonces, nuevas metodologías, nuevos perfiles, nuevos estilos de liderazgo. Entonces, el tema cultural probablemente es el más importante porque es el que puede frenar el proceso. Yo puedo tener toda la plata del mundo, comprar mucha tecnología, pero si no evoluciono mi cultura, voy a estar frenado siempre en los paradigmas actuales. O si yo la voy evolucionando bien, se puede transformar en un acelerador de la transformación. Entonces, en el fondo, la transformación digital hoy día es un concepto abstracto que marca un tiempo
en la línea de tiempo marca un tiempo en el cual las organizaciones tienen que hacer un upgrade rápido a lo tecnológico, apalancado con factores como los cambios culturales, como la innovación y con las tecnologías disruptivas. Entonces, esos tres apalancadores, que son temas por sí mismos y que han estado desde antes, hoy día convergen hacia un proceso que permite hacer este upgrade de las organizaciones. Y en este upgrade de las organizaciones, cuando ya estemos transformados todos, va a venir otra ola y vamos a tener que transformarnos en otro sentido. Entonces, al final es un proceso que es como infinito. Mario, sí, es interesante. Bueno, en el segundo bloque vamos a ir en detalle, pero para ir cerrando este primer bloque te quería preguntar también, para quienes nos escuchan, también hay literatura en torno a por qué falla la transformación digital. Recuerdo por ahí un libro de un tipo que se llama Tony Saldaña, y hay, bueno, varios más. A tu juicio, en tu experiencia, y el segundo bloque, como digo, vamos a entrar en detalle. ¿Por qué falla? ¿A qué se debe el fallo en la transformación digital cuando falla? Sí, eso es una mega pregunta, es una mega pregunta. Voy a tratar de sintetizar así un par de tips en el fondo, porque es muy profundo lo que tú preguntas, bien central además. Yo lo que he visto en mi experiencia, yo no podría decir por qué falla la transformación digital así en el mundo, pero sí he visto casos fallidos y podría identificar algunos patrones de esos casos fallidos. Lo primero, porque muchas personas, hay algo que yo denomino la soberbia corporativa. Y significa que en el fondo cuando somos grandes, somos empresas grandes, somos súper exitosos, tenemos la tranquilidad que sabemos cómo funciona el mercado, tenemos una posición dominante, somos súper rentables, ganamos plata, entonces en el fondo estamos estamos como blindados, o tenemos la sensación de que estamos blindados. Entonces, en países como Latinoamérica, como los países de Latinoamérica, en general la competencia no es tan sofisticada. Más o menos todos los actores de las industrias hacen más o menos lo mismo, las rentabilidades son más o menos las mismas y no hay grandes diferenciaciones, salvo casos tipo Rappi, tipo Mercado Libre, que son los unicornios, pero en general la industria tradicional como que está en una zona bastante de confort y bastante quieta. Entonces, en ese sentido, cuando alguien está en esa posición y viene el tema de la transformación digital, dice, ok, yo lo abordo, y empieza a tomar decisiones, empieza a hacer algunos proyectos, armar algún comité por ahí, empieza a invertir algo de plata y empieza a avanzar. Pero en el fondo empieza a avanzar en algo que no tiene muy claro, que no tiene las competencias necesariamente, que no busca el apoyo necesario, que no tiene claridad, que no hay un plan concreto, que no hay una ambición digital definida, por qué me tengo que transformar, qué quiero lograr de esto, y en el fondo no hay una apuesta real, yo diría, de punto de vista de realmente poner como la ficha y apostar por un proceso que realmente lo considero importante. Más bien se ve como algo que tengo que hacerlo, porque me están todos mirando, el directorio me está mirando, el mercado me está mirando. Hay casos emblemáticos en Chile, no quiero nombrar nombres de empresas, pero probablemente no han escuchado de compañías grandes, holding, que por no tener un plan de transformación digital, el mercado lo castigó y cayó la acción. Y eso implicó que el controlador tuvo que sacar a toda la primera línea y renovar en el fondo todos los directivos para poder dar una señal de que efectivamente iban a entrar en transformación digital. Entonces, hoy día hay como mucho como de que tengo que hacerlo porque está de moda, porque me están mirando, porque todos lo hacen, porque no quiero quedarme atrás. Pero realmente no está la conciencia y el plan de qué es la transformación digital para mi organización. Yo creo que es un factor fundamental. En el fondo, hacer como planes desarticulados, que al final estamos haciendo cosas, pero no tiene impacto relevante en el cambio en el modelo de negocio, son más bien mejoras incrementales, son más bien incorporación de tecnologías y actualizaciones de mis tecnologías, más que realmente cambios culturales o cambios del modelo de negocio. Yo veo pocas empresas haciendo cambios del modelo de negocio, la mayoría está como bien situada en lo que hace. A diferencia, por ejemplo, de empresas como Google, como Facebook, que están mirando fuera de sus fronteras. Google, diríamos que es Google, un buscador de Internet, pero Google desarrolla un auto que se maneja solo y ese auto en el fondo genera daño o genera impacto en muchas industrias que no tiene que ver con los buscadores de Internet. O Uber genera una tarjeta de medio de pago, por ejemplo, en Estados Unidos para los taxistas. Facebook empieza a trabajar en su criptomoneda, en su moneda digital. Entonces, estas empresas como que miran fuera de su frontera. En cambio, las empresas tradicionales como que están muy sesgadas a hacer lo que tienen que hacer hoy día. Y yo creo que desde ese punto de vista hay un factor importante. Y lo otro que a veces también, por instrucción de los directivos, del directorio, el equipo ejecutivo empieza a entrar en esto, pero primero no lo maneja mucho, está fuera de su zona de confort absolutamente.
no logré reconocer, porque en el mundo de la transformación digital hay algo muy, muy lindo, yo lo encuentro precioso, que es lo siguiente. Tengo que partir diciendo yo no sé, tengo que reconocer que no sé, y ahí se me abren las oportunidades. Si yo entro con la soberbia de que yo sé hacer esto, entonces cierro las posibilidades y me acoto a mis capacidades que claramente no alcanzan. Entonces, cuando alguien está en una posición directiva en una empresa grande, en el fondo no quiere reconocer muchas veces que no sabe y por lo tanto empieza a tratar de orquestarlo con lo que sabe. Y eso lo deja anclado a sus paradigmas anteriores y de alguna forma iniciando e impulsando un proceso y siendo la cara visible de un proceso en el cual él no cree a veces firmemente, no tiene la convicción de que realmente hay que cambiar y para dónde. Entonces prefiere seguir en lo suyo. Y también hay un efecto que me ha pasado con algunos directivos, que a veces dicen, bueno, esto cuando ocurra ya va a pasar en 20 años más, yo voy a estar jubilado, así que yo me preocupo hoy día del hoy, pero no tanto del futuro. Entonces, eso también es bien triste escucharlo, pero pasa. Mario, te quiero invitar a una breve pausa musical. Vamos al regreso a seguir conversando de este y otros temas. Vamos y volvemos. Gracias. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.